Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este martes 15 de octubre de 2024. Saludando a nuestros compañeros en la mesa. Aquí estamos con Jesús Rojas. Jesús, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera y un saludo para quienes nos escuchan en El Fuerte, la cabecera municipal del municipio. El pueblo mágico. Fuente de Montes Claros. Así es, saludos. Aquí está Araceli Tirado también. ¿Cómo estás, Araceli? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto al gran equipo. En la mesa también Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. A la mesa, a la producción y hello, estimada audiencia que nos escucha hoy, martes, casi viernes. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, amigo Víctor. Es un gusto saludarlos, un gusto saludar a los muchachos de la producción. Por supuesto, a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras fronteras, Víctor. Y nosotros muy agradecidos porque siguen compartiendo esta transmisión en vivo, estos contenidos también de análisis en la mesa de Línea Directa. Y hoy, pues un tema que ya nos habían solicitado, hemos estado revisando lo que ocurre en el Congreso con las posturas de los grupos parlamentarios, de algunas iniciativas que han sido modificadas, otras de plano desechadas, algunas actualizadas con relación a la reducción de la jornada laboral en México. Abrimos la mesa. Jesús. Sí, bueno, se tardó bastantes años en llegar a este tema que en el mundo, Víctor, ya había avanzado, 40 horas por semana, el equivalente a 5 días de trabajo de 8 horas o como se pueda componer mejor el trabajo dependiendo de la actividad económica. En el mundo, México, Colombia y me parece que Costa Rica eran los países de la OECD que tenían las tasas más bien los horarios más largos, las jornadas más largas y extenuantes. Pues llegamos tarde, bueno, ahorita llevamos en 40 horas, el mundo en general y particularmente los países más avanzados, ahorita están discutiendo tenerla en 32 horas la jornada semanal, incluso se está planteando en algunas partes del mundo. Pues pareciera, pero la cosa es que no se trata también de cuánto trabajas, sino también qué tan productivo eres, y eso es algo muy interesante, porque quienes defienden la idea de que tienes que trabajar muchas horas, ¿no? Tantas como te sea posible, tantas como el cuerpo ¿no? Notan que en ciertos periodos del tiempo, por más horas que estés ahí en tu chamba, no quiere decir que seas más productivo. No produces, entonces, al final de cuentas, creo que México va en ese camino. Parece que la oposición sigue sumándose a las propuestas que plantea, y voy a decirlo así, de los primeros que escuché estas propuestas fue de la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, que convenció, se puso de acuerdo también con el partido desde la legislatura pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy pues en este mismo sentido camina el PRI. Pues el PRD ya no tiene legisladores, el PRI y el PAN, entonces prácticamente están como teniendo un consenso para avanzar en estas iniciativas que, así como la reforma que obliga al aumento al salario mínimo, también está caminando el de la reforma a las horas de trabajo en la semana laboral. Y fue una propuesta de campaña de Movimiento Ciudadano. Fue en particular, Maynes, ¿no? en particular de Maynes. Así es. Araceli, ¿tú cómo ves? Bueno, pues esta es una reforma, yo creo que prioriza la parte de derechos humanos, del balance entre la vida personal y la vida familiar. Es una reforma bastante buena y hay que recordar que, bueno, ya existía en el Congreso de la Unión desde el año 2023 y que ha pasado por discusiones, que se creía que iba a ser en los primeros meses del 2024, cuando finalmente se aprobara. Y, bueno, el diputado Ricardo Monreal adopta la postura de desechar todas aquellas que no fueron, en este caso, votadas, y ahorita ya existe por ejemplo, el antecedente de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de los 100 compromisos que ella anunció, venía la reducción de esta jornada de 48 a 40 horas. Posteriormente también dentro de su campaña también fue una bandera que ella manejó y lo que manifestaba el diputado Ricardo Monreal, no sabían si la presidenta iba
a presentar esta reforma o lo iba a hacer algún diputado, alguna diputada. Ya existe ahorita actualmente por parte de Movimiento Ciudadano, presenta esta primera propuesta de reforma constitucional después de que se desechó la anterior, ¿no? Y obligando pues a que se reduzca esta jornada. Hay cambios aquí importantes que irá ahondando también las demás participaciones. Aquí lo importante es que va a ser de forma gradual. Ojalá aquí marca que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social pues pueda recabar la información, que pueda también realizar el diálogo, realizar también el debate de esta reforma noble de consenso con empresarias y con empresarios. Y yo quiero retomar que México es parte de acuerdos y de tratados internacionales y es precisamente esta jornada viene de la Organización Internacional del Trabajo. Hay un convenio sobre las horas de trabajo, el 1919 número 1, donde dice que exceso de horas de trabajo y los periodos inadecuados de descanso y de recuperación pueden ser nocivos para la salud tanto física como mental. Entonces, estas organizaciones internacionales lo que marcan es que México ahorita es el segundo país con mayores horas de trabajo y que tiene que adecuarse precisamente por estos acuerdos, por estas firmas, por estos tratados internacionales y porque ya está visto que el exceso de horas de trabajo impacta y daña la salud mental, la salud física y la salud emocional. Eso es. ¿Tú cómo ves, Juan? Bueno, ya hemos platicado mucho el tema en otras mesas de la productividad y las horas nalga, ¿no? No porque estén mucho tiempo en hora nalga, los que están en trabajo de oficina, obviamente. Sentados, pues. Sí, los que están en la oficina, obviamente, no los que le están talachando allá afuera en la calle, en el sol, o en otras actividades físicas, ¿no? Pero digamos que el horario godín, que le podemos decir el horario godín, hora nalga, no significa necesariamente que somos los más productivos. Ya lo hemos platicado mucho. Estamos mucho tiempo en nuestros trabajos, pero producimos muy poco. Producimos genérico, nadie se sienta señalado diciendo, no, yo soy muy trabajador. A ver, en general, el colectivo, al final del día, los mexicanos, por más horas que estemos en el trabajo, pues producimos menos que otros países que están menos. Eso hace pues que no seamos tan eficientes en lo que hacemos. Bueno, en ese sentido, reducir el horario laboral, yo siempre voy a hablar de las consecuencias. Yo no sé si sea bueno o malo, no tengo la menor idea. Lo que sí sé es la consecuencia. ¿Qué es la consecuencia? Una nueva carga más a las empresas. O sea, hay que sumarle carga más a las empresas. México y Colombia creo que son los países de la OCDE con más empleos informales de su economía. El 55% de México, creo que Colombia era el 56 o en el 53, por ahí andaba, de los países que más economía informal tienen. ¿Qué es la informalidad? Pues que las empresas al tener tanta carga laboral, pues empiezan a pagar por debajo del agua, o algunos son empresarios pero no registran a sus trabajadores porque es muy complicado. Esto lo único que va a hacer, repito, ni siquiera es opinión, es un hecho que va a fortalecer más estas contratos por debajo del agua, si se les puede llamar contratos, más bien acuerdos por debajo del agua. La informalidad crecerá un poquito más, será más difícil abrir una empresa. ¿Por qué? Porque no es que sea mala la medida de reducir 40 horas, es que no va aparejada de incentivos para los emprendedores, por ejemplo. Siempre creemos que las empresas son estas grandotas, las transnacionales, las grandotas. El 80% son pymes, o sea, el 80% de las empresas en México son pymes. Entonces, a ellas son las que le están cargando todo esto. Y ahí es donde está más la informalidad. Si no va aparejada estas cosas de incentivos a las MIPYMES, lo único que se está haciendo es todo lo contrario que se pretende, proteger al trabajador. Con estas medidas mochas, lo único que se hace es que las empresas que dan empleo, pues tarden más en generar un empleo porque se la piensan más en contratar. Hay poca flexibilidad y ahorita hablaremos, por ejemplo, de otros países, cómo le hacen ante estas situaciones. Armando. Sí, definitivamente esta iniciativa de ley para pues favorecer al trabajador, ayudarle en su condición física, mental, psicológica, en mayor atención, mayor tiempo, permitirle al lado de su familia, de sus hijos, en materia de convivencia, ayuda mucho, definitivamente. Pero yo creo que de alguna manera sí coincido con los conceptos que maneja Juan, en el sentido de que las empresas no se pueden estar castigando tan continuamente. Ya tenemos que ahora los salario mínimo se está aumentando cada año y con López Obrador hubo varios incrementos al salario mínimo. La jornada laboral de 40 horas semanales, pues bueno, prácticamente si se
acomodaran los horarios sería trabajar de lunes a viernes, 8 horas diarias, por 5 días son las 40 horas. Entonces no se trabajaría el sábado o el domingo. O tendrías que O a contratar- menos que llegar a un acuerdo con el patrón Sí. para feriar los días y decir, bueno, que te quiero también aquí los sábados, te necesito en mi empresa, en mi negocio. O tendrías que contratar personal para el O sábado. tendría que contratar personal extra para el sábado. Entonces, sí es una carga, por supuesto, para los empresarios. Pero mira, hay otra. No se puede estar pensando nada más en el beneficio, porque hay que ser, es bipartita, empleado-patrón. Hay una reforma también que está impulsando la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Gabriela Cobos Benavides, presentó una iniciativa para que se oficialice el aguinaldo doble. O sea, pasar de 15 a 30 días. Ya está la iniciativa presentada. Mínimo. Y mínimo, de 15 a 30 días. Es otro también golpe a las finanzas de las empresas. Entonces, sí es importante, yo creo que analizar las cosas y ver que no puedes matar tampoco por decirle de alguna manera, la gallina de los huevos de oro, la que te está dando de comer, que te está alimentando. De ahí es tu empresa. Hay que cuidar también de dónde se genera tu empleo y el beneficio que llevas tú a tu casa para el sustento diario familiar. Entonces sí es importante. Ya viene también, hay otra carga, es el reparto de utilidades, que se da a principios, en los primeros meses de cada año también. Y bueno, son varias cargas que se le están aplicando a los empresarios, pequeños empresarios y grandes empresarios, que la verdad sea dicha, tendría que analizarse con lupa para ver que se llegara a un buen acuerdo y no se castigara ninguna de las dos partes. Por supuesto que es una iniciativa con alto contenido social que beneficiaría mucho a los trabajadores, pero bueno, habría que ver, ¿no?, los Sí. puntos. Jesús. Sí, tienes que entrar a ver cómo puedes hacer estos equilibrios, porque si México está discutiendo justo esto en este momento de la historia es porque durante 60 años no se tocó la ley laboral para nada. Es decir, todos estos pues, que pueden ahora verse como conquistas laborales, tienen un rezago histórico porque antes el sindicalismo mexicano con el Partido Revolucionario Institucional, ese sindicalismo charro, no entró jamás a ver estos temas, veían otras cosas, ¿no? Veían cómo los sindicatos petroleros se hacían millonarios de otras maneras, el de los trabajadores de la educación de otra manera, el de la Comisión Federal de Electricidad, de electricistas y otros más, pues estaban en otra cosa, no estaban defendiendo los derechos laborales. Hoy se está, digamos, acumulando el tema del aumento al empleo, más vacaciones, reducción a las jornadas de trabajo, y se nos hace mucho, ¿no? Parecemos como que no lo merecen los trabajadores mexicanos o como que es algo imposible de ver. Yo creo que habría que compararnos justamente con el resto de naciones que participan en la OECD para darnos cuenta que lo que estamos recibiendo en este momento es ese rezago histórico de 40 o 60 años donde nadie lo volteó a ver. Por fortuna, hoy se está volteando a ver, nada más que el problema, como bien apuntan compañeros, pues es que pareciera que todo se le está cargando al empleador y muy poco al trabajador. Entonces creo que este es el tema de cómo concilias entre una cosa y otra, porque no está mal, ¿eh? No está mal que trabajes menos. En el mundo así se dice. No está mal que ganes más. No está mal que tengas más tiempo para atender a tus familias las cuestiones fuera de trabajo. El tema es cómo haces para conciliar entre esos intereses tan legítimos unos como otros de patrones y trabajadores para poder salir adelante. Yo creo que ese es el punto. Nada Sí. más que quienes deberían defender entonces esas posturas, pues están mudos en la Cámara de Diputados No, ya- porque todo el mundo está cargado Claro. hacia esa tendencia en donde prácticamente quedó descobijada la otra parte. ¿Por qué? Pues porque la tendencia fue hacia allá. Y es que bueno, en estos tiempos no es nada popular defender a los empresarios. ¿no? Difícil. Pero además hay que decir, o sea... Y tenían ¿cómo- su partido que defendían. Pues sí, ¿cómo le haces para que trabajes menos y produzcas más? Porque si no produces más, la empresa va a tronar. Con tecnología. O va a entre tener otras que cosas. reducir el número de empleados con tecnología, pero también el compromiso Capacitación. del trabajador, ¿no? Sí, O sea, capacitación. con el- ¿cuántas horas pasan en el celular muchos empleados públicos y privados? Y si no tiene una supervisión ahí estricta, pues se va mucho tiempo en las redes sociales. En fin, el otro asunto que vamos a tocar, vamos a ir a la pausa, me dice la producción, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales, seguimos hablando de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, los puntos clave, ahorita volvemos con lo que se está manejando en la Cámara de Diputados y cómo pueden hacer las empresas para que el entorno laboral, y creo que por ahí escribió esta semana
Araceli Tirado una columna sobre el entorno laboral, hacerlo más agradable, más que el trabajador pueda producir más, tiene que ver también con qué tipo de entorno, qué calidad de entorno laboral se tiene en las empresas. Esto está demostrado. Bueno, vamos a ver si esta reducción de la jornada laboral, si se aprueba, puede generar una mayor producción en las empresas. Bueno, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales, es la mesa de análisis de Línea Directa. Sí, estamos hablando de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno, el reto sería, Araceli, estamos aquí en redes, trabajar menos, sí, para que, digamos, recuperes un poco más tiempo con tu familia, en teoría, ¿no? Digamos, convivencia familiar, atención de los hijos, tu propia atención personal. Pero ¿cómo le hacemos para producir más en menos tiempo? Para que la empresa pues pueda continuar, ¿no? No, aquí es un factor que está visto desde los dos puntos de vista, muy bien lo decía mi compañero Juan en la parte de las empresas, y creo que en esta reforma, que ahondaré más en los puntos, en esta que presentó Movimiento Ciudadano, hay algunas dentro de esa progresividad que nos da a entender que no se va a aplicar en el 2024 ni en el 2025, porque precisamente es conciliación. A mí me llama la atención que esta reforma en marzo del 2024 ya se invitó a cámaras empresariales, a sindicatos, precisamente para debatir esta jornada. Y también, si vemos en el panorama internacional, pues es que es un mandato, Víctor, de los tratados internacionales. La Organización Internacional del Trabajo está diciéndole: tu jornada debe de ser de 40 horas. ¿Por qué? Porque la política del tiempo de trabajo, para que permita precisamente esa conciliación, porque la pandemia nos hizo un gran regalo. Nos regaló que nada podemos darlo por sentado y que nada es seguro. Entonces, a raíz de eso, hay una reestructuración a nivel internacional del tiempo que se pasa en el trabajo y de que nadie quiere perderse el crecimiento de sus hijas y sus hijos, la educación, la recreación, el tiempo para crecer de forma personal. Ahorita retomamos, Juan. Sí, hay muchas frases o declaraciones más bien de incluso líderes sindicales, y creo que ahí tienen razón, que los mexicanos no es que quieran trabajar menos, quieren ganar más. En eso creo que estoy de acuerdo, que no es tanto el que te reduzcan la jornada, sino quieres ganar más. Buen punto. Y yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos en esta parte, cómo hacer que el mexicano reciba más ingresos, y esto va aparejado no de las horas de trabajo que tú estés sentado o haciendo lo que tengas que hacer, sino lo que estás generando en la empresa. Yo me acuerdo que en la carrera siempre me decía un maestro: tú llegas a una empresa y quiero ganar lo que tú quieras ganar, dile, yo quiero ganar 100,000 pesos al mes, y la empresa te lo va a dar siempre y cuando tú le compruebes que en tu trabajo estás generándole 3-1, o sea, tu trabajo genera 300,000 pesos, y si a ti te quieres que te paguen 100, ¿por qué? Porque hay cargas laborales, porque hay un montón de cosas, la utilidad de quien te contrate, etcétera, etcétera. Entonces, porque vendes muy bien. Por eso sí, pero si tú quieres ganar 100,000, tienes que generar 300,000, es lo que me acuerdo que nos decía el profesor. O sea, lo que tú pon tu sueldo, nada más asegúrate que tu plaza genere el triple. Algunos, qué bueno que toca este tema, ahorita lo retomamos, porque algunos, y voy contigo, Armando, algunos piensan: ¿por qué el empresario se lleva la gran parte? Pues es que ¿sí? Por la carga que representa tener una empresa, o sea, fiscal y todo lo demás, ¿no? Ahorita retomamos ese tema también. Armando. Con esta reforma de las pasar de 48 a 40 horas laborales, pues prácticamente tendríamos, por ejemplo, que pensar en que actualmente se trabajan, por ejemplo, el trabajador laboralmente 192 horas al mes, es lo que trabaja, es por lo que le pagan, y el sueldo, de acuerdo como está el salario mínimo establecido de 248.93 pesos, el sueldo le da al mes 7.468 pesos, eso es lo que percibe un trabajador. ¿De dónde? Un trabajador en salario mínimo, en salario mínimo, con los 248.93 pesos diarios, está establecido. Y sacando cuentas, el costo de la hora laboral es de 38.89 pesos. Es lo que cuesta una hora laboral de acuerdo a cómo está establecido el salario. Yo no sé si se contemple modificar también el salario el día que se vaya a aprobar esta reforma de las
40 por 48 para efectos de equilibrar de alguna manera. 38.89 está, y con la modificación pasaría a 46.67 pesos. Se incrementaría el valor de la mano de obra. Estamos de regreso, estamos hablando en la mesa de análisis de Línea Directa de la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas. Está a punto de discutirse nuevamente esta iniciativa. Ya planteó también ya su postura la presidenta Claudia Sheinbaum, como se ha comentado aquí en la mesa. Nos vamos un poquito más rápido para darle 2 vueltas a la mesa antes de concluir. Nos quedamos contigo, Araceli. Bueno, yo quisiera retomar lo que México tiene el segundo lugar en personas que trabajamos más, y también pues el tema de los salarios también son salarios bajos comparado a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, México se trabaja 2.226 horas en comparación, por ejemplo, con Alemania, que es la lista de la OECD, con menos horas trabajadas al año, que registra un total de 1.341 horas. Yo creo que aquí el balance, obviamente, son países completamente distintos, pero la reforma de fondo lo que trata, o el objetivo de visibilizar, es el cambio de la cultura laboral en el trabajo, de poder balancear la vida de las personas entre el trabajo y la vida personal. ¿Por qué? Porque si se ladea un barco, tiene como consecuencia graves enfermedades físicas, psicológicas, el estrés, la ansiedad. Y yo sí quisiera que ojalá en esta reforma que se está planteando se incorpore la norma 035, que tiene como fin prevenir riesgos. Y estos riesgos son precisamente que ahorita en la Ley Federal del Trabajo ya alguien puede decir que va a faltar por ansiedad. Entonces, ¿cómo dejas avanzar esta enfermedad que a lo mejor no es física porque no se nota y tardas años en darte cuenta de que estás sufriendo este tipo de enfermedades? Entonces, aquí el ejemplo con Alemania. Alemania implementó dentro de sus oficinas el Departamento de la Felicidad para un poquito ir midiendo, porque no es solamente el salario económico, sino el salario emocional. Bien. ¿Cómo lo compensas? Eso es. Aquí nos rápidamente, Luis Alberto Gándara, son las dos cosas, dice, porque ¿para qué quieres ganar mucho si no tienes tiempo para disfrutarlo con tu familia? Estoy leyendo su comentario. Es exactamente lo último. Ser productivos con menos tiempo de trabajo, eso depende de estrategias más de parte del patrón que del empleado. Junto con ello, estímulos gubernamentales, pero son ambos salario digno y tiempo para una vida saludable. Bien, acá Pedro Damián, no entendí, Pedro, lo que usted dice, porque dice, les recomiendo el libro Así no es, para ir desmontando con evidencia científica muchos de los mitos que se escuchan en la mesa. Sí, es de Viridiana Ríos ese Pero, libro. ¿qué mitos? Lo que no entiendo es de Viridiana Ríos este libro. Ujú. No entiendo qué mitos. Eso es una forma Sí. de entender o ver, es otra postura. Sí. Bueno, Pero los mitos. pero ¿qué mitos? A eso me refiero, ¿a qué mitos aquí en la Creo que se mesa? llama No es normal. Sí. Bien. Bueno, ahí lo dejamos. Ahorita seguimos con comentarios. Juan. Ahorita que dijo Araceli, el Ministerio de la Felicidad, me acordé de el mini amor de George Orwell, el Ministerio del Amor. Sí, esas cosas raras de los gobiernos, las neolenguas. Pero bueno, el tema a ver, ahorita decías tú algo, Víctor, importante. Si es que la gente ya no quiere defender al empresario porque nos han vendido mal el tema. El 80% de las empresas en México son pymes, son pequeñas empresas. El famoso empresario es alguien que se tiene que levantar a talacharle, a darle. Esos son la mayoría de los empresarios en México, y esos son los que le están cargando la mano en este sentido. Por ahí se creó una ley laboral hace algunos años que en México también se podía pagar por horas, hacerlo más flexible. Se desapareció esto. Yo creo que tendríamos que regresar a eso, a la flexibilidad. México es de los países de la OCDE con menos empresas por cada 1,000 habitantes. Tenemos 32 empresas por cada 1,000 habitantes. Es muy poquitas empresas. Y estas cosas hacen pues que cada vez se desmoralice más todo aquel joven emprendedor que quiere iniciar. Le siguen aventando cosas, pues va a generar menos empleos, menos ganas tiene de crear empresa. Yo creo que hay que apostar a la generación de empresas, y con eso, más allá si trabajas 40, 50 o 20 horas, no importa, vas a aumentar también la productividad de los mexicanos. No se trata, cuando dijo Araceli que somos los que trabajamos más que los alemanes, no, estamos más tiempo en el trabajo, es diferente los conceptos, estamos más tiempo, sí, estamos más tiempo, pero no es que trabajemos más que los alemanes.
producimos menos. Por eso sí creo la parte muy importante de desmitificar esto de que los empresarios, los empresarios son como nosotros, el 80% son pequeños y medianos empresarios. Armando. En México históricamente nos vendieron o compramos la idea de que el patrón explota al trabajador. Ahí desde la propia conquista de la revolución se luchó por en contra del abuso hacia el trabajador. Por eso nacieron los sindicatos. El sindicalismo surgió a raíz de la necesidad de defender los derechos de los trabajadores. Entonces tenemos esa especie de mito en el sentido de que el trabajador es explotado y el patrón tendría que sujetarse muchas veces, de acuerdo a los logros laborales y sindicales, a las disposiciones de los trabajadores, a las huelgas, los paros, las indemnizaciones, una serie de cosas que se contemplan dentro de los derechos laborales que le pegan directamente también al patrón. Entonces, por supuesto que es justo pensar en que debe ser equilibrado el trabajo, la producción, la productividad con lo que percibes tú o las exigencias que tengas que hacerle al patrón. Pero aquí en este caso, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, de los 40.4 millones de personas que perciben un salario o por empleo en México, son 12.5 millones de trabajadores que cobran hasta un salario mínimo. Bien. Es donde entraría este concepto de los 40-48. Jesús. Sí, el problema es que, pues imagínate, ¿no? En tiempos de Echeverría, en tiempos de La Madrid, del propio Salinas de Gortari, pues eran temas que no se tocaban en el Congreso. O sea, la Ley Federal del Trabajo prácticamente estaba sin modificación. ¿Cuántos diputados tienen la CTM? No, hombre, todo. Es más, don Fidel Velázquez, ¿te acuerdas de don Fidel Velázquez? Sí. El defensor de los trabajadores mexicanos. No, hombre, o sea, no le movían a nada. Entonces, todas esas deudas históricas que se fueron acumulando, desafortunada o afortunadamente, depende de la visión con la que se quiera ver, pues viene en este momento a ponernos en una etapa histórica donde vas a tener que hacer cambios. ¿Por qué? Como comenta mi compañera Araceli, porque el mundo está cambiando hacia allá, ¿no? Y estamos llegando tarde, porque como decía yo, ahorita pues estamos viendo con sorpresa que son 40 horas de trabajo y hay países que están hablando de la jornada de 32. Y entonces, pues ahí está como esta idea de cómo lo vas a equilibrar. Y algo bien interesante, para esos que dicen que los mexicanos no quieren trabajar menos, sino ganar más. Está interesante. Este tipo de propuestas, por ejemplo, está medido donde se ha aplicado. Hay países que tienen topada su horario laboral. Es decir, no puedes legalmente trabajar más de 40 horas, más de 45 horas, más de 48 horas. En México no lo está. Es decir, si tu jornada de trabajo es de 40 horas, pero tú quieres trabajar 8 horas más, para el patrón, más. Exactamente, tú puedes acceder a ese tipo. En otros países eso no se puede. Son 40 horas de trabajo y nadie trabaja más de 40 horas. Qué bueno que en México pueda existir esta libertad. Bien, Araceli. Pues el Instituto Mexicano de la Competitividad dice que el promedio semanal es de 43 horas y el 27% de los trabajadores mexicanos laboran un total de más de 48 horas a la semana. Entonces, aquí es importante retomar algunos puntos que presenta en esta reforma Movimiento Ciudadano, sobre todo en la parte, ¿cómo va a ser gradual? Pues que no va a ser de la noche a la mañana. Le marca ahí, por ejemplo, la propuesta de la Secretaría del Trabajo que van a ser 60 días para que tenga adecuaciones, al Congreso de la Unión 60 días para que realice modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, y luego marca que va a haber un programa piloto y que cuando finalice van a consultar a empresarios y también a trabajadores para ver o adecuar cuándo sí, cuándo no. Incluso habla de partes donde habrá que exceptuar ciertos trabajos, donde van a quedar excluidas de esta reforma. Y a la Secretaría, bueno, no, muy bueno porque no ha salido, solamente va la reforma, la iniciativa, que deja muchas áreas de oportunidad para revisar. Sobre todo a mí me llama la atención una con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dice que se va a hacer el proyecto de presupuesto para implementar esta reforma y también incorporar un sistema de subsidios compensatorios a las empresas. Pero ¿a cuántas empresas? O sea, el mundo es muy amplio, no lo especifica a cabalidad, y también pues pone sobre la mesa que faltan otras reformas muy importantes en materia laboral, sobre todo el aguinaldo de 30 días, la prima de antigüedad, y uno en el que yo estoy de acuerdo, que es la ampliación del permiso de paternidad, tan fundamental y necesario porque es corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres. Yo creo que hay algunos puntos que los empresarios, de hecho ya de algunas empresas, sin esta reforma, lo han venido aplicando en diferentes actividades o sectores.
Pero la pregunta es, la reducción de la reforma, más bien la reducción de la jornada laboral, esta reforma a 40 horas, ¿le pega o no le pega en el costo de operación de las empresas en el cortísimo plazo? Juan. Pues le va a pegar en el mediano, no tanto en el corto, en el mediano plazo. En el mediano plazo es donde van a tener estos problemas y yo creo, bueno, y en resumen, no hemos dicho si va a pasar esta ley o no, yo creo que no lo hemos dicho. Pero ¿va a pasar o A no va a ver, pasar? sí, yo creo que Ya debemos fue ser desechada anteriormente. Sí, pero a ver, lo que nos han dicho hasta ahorita, este momento, que en diciembre, enero van a volver a comenzar a platicar del tema, ¿no? Porque por ahí te van preguntando, oigan, ¿y pasó no? A ver, de entrada no, que en diciembre, en enero van a empezar otra Creo vez. que Claudia Sheinbaum ya dijo que sí, ¿no? Por eso, pero diciembre, en enero, o sea, sí, pero no con la celeridad de la reforma judicial, no, tendrá su propio paso poco a poco. Diálogo y consenso. ¿Y saben por qué también? Porque aquí hay muchas empresas extranjeras que ya tienen sus contratos, entonces viene también la revisión del TEMEC, viene la parte de la relocalización de empresas, por no decir nearshoring. Entonces, yo creo que también el gobierno mexicano está tratando de analizar con las empresas estas que ya tienen sus inversiones si le van a entrar o no. Entonces, los que estaban diciendo que ya, no, Sí. espérense, a lo mejor en diciembre, enero, y a ver. La clave es gradualidad, Gradualidad. flexibilidad. Ahora, Sí, las empresas, como bien sí. lo decía, ya lo están haciendo. Y empresa que no lo hace está batallando en conseguir trabajadores, ¿eh? O sea, el mercado también está regulándolo ahí, aunque no se den cuenta, también lo está regulando. Sí. Armando, Sí, tendría que depender la situación, la condición inflacionaria del país al momento en que se vaya a discutir. Porque, pues, normalmente, y es común, el sector empresarial nunca he escuchado que se sienta satisfactoriamente disponible para enfrentar este tipo de leyes, de acuerdos. ¿sabes cómo sí? Si hay estímulos fiscales. Ah, por parte del bueno, gobierno, claro. que es lo que está faltando. Es donde tiene que negociarse precisamente las partes, gobierno, empresa y trabajador, tripartita. Tiene que ser la participación y los acuerdos. Tienen que sentarse a dialogar y pros y contras. Cada quien establecer sus exigencias y decir, bueno, yo transito con esta iniciativa en estas condiciones. También va a decir el trabajador y va a decir el gobierno. Bien. Y ahí tendrán que llegarse a un acuerdo, pero bueno. Vamos a la última dependiendo. ronda, cerramos. La Coparmex dice una jornada gradual de reducir 1 hora por año. Ujú. Eso es una propuesta. Es una propuesta de la Ahora, Coparmex. ¿quién de los diputados toma esa propuesta para hacer la suya en la Cámara de Movimiento Diputados? Ciudadano Eso, trae algo parecido. para poder avanzar, y al final de cuentas creo que inevitablemente van a pasar dos cosas. La primera es que se va a aprobar, por supuesto, Es un la hecho. modificación. Eso es un hecho, ya lo dijo la presidenta, tienen los votos para hacerlo, Sí. pero tampoco vemos en la oposición muchas ganas como de estar en contra de estos cambios. Ahora, ¿cómo encontramos esa gradualidad? Creo que ese es el punto de discusión en algo que es importante. ¿Por qué? Porque es cierto, los empresarios hacen una gran labor en nuestro país, son los creadores del empleo, los verdaderos creadores del empleo. Pero también los trabajadores son también creadores de riqueza. Es decir, tienes que hacer que esto funcione de manera equilibrada, sin poner y satanizar a unos, pero tampoco sin cargarle Bien. la mano a otros. Equilibrio es la clave. Araceli. Sí, y en esta misma propuesta de reforma de Movimiento Ciudadano, sí dice que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía van a tener un programa piloto de 1 año para precisamente esa reducción, sobre todo para actividades físico y mentales. Y también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a recabar esta información estadística de las empresas para poder establecer cuáles son las horas efectivas, cuáles no. Y también, Víctor, incluye a los trabajadores del Estado en esta reforma que presenta Movimiento Ciudadano para que también reduzcan su jornada a 40 horas. Muy bien, Juan, cerramos. Sí, bueno, también los trabajadores, recomendarles, y el gobierno ahí que tendría que incluirla en las nuevas leyes, la parte de la capacitación. Sí, yo creo que el gobierno tendría que destinar parte importante del presupuesto para capacitar, para que puedan generar más. Es en beneficio de ellos, en lo que quieran y como sea, el trabajador tendría que capacitación. Está bien, reducir la jornada laboral, pero por ahí ponerles un par de semanas de capacitación muy específica, lo que hacen, también les podrá ayudar muchísimo en aumentar sus ingresos, Bien. capacitación constante. Cerramos, Armando. Me quedo con la palabra que empleó Jesús, equilibrio, en criterio. Gobierno, empresa y trabajador tienen que ponerse de acuerdo y llegar a buenos términos. Todos se ocupan, todos nos ocupamos unos a otros, por lo tanto,
el acuerdo tiene que establecerse en base a los criterios de cada uno y tomándolos en cuenta. No puede ser unilateral, que porque la presidenta Claudia Sheinbaum tenga los suficientes diputados o senadores para aprobar esa ley constitucional, ya tenemos que transitarla. No, por supuesto que hay que, a la propia presidenta conviene conciliar, no se puede declarar la guerra a los empresarios como lo hizo López Obrador. Bien. Tiene que equilibrarse y llegar a buenos términos. Bien, pues con esto cerramos. Gracias, Armando. A ti. Gracias, Juan Araceli. Muchas gracias. Gracias, Jesús. A todo el equipo, la producción en todo el estado, muchísimas gracias, pero sobre todo de cualquier cosa, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.